8 en punto de la mañana, amigos, de este lunes 14 de octubre de 2024. Momento de retomar las noticias de la comunidad. Siempre un gusto acompañarlos. Valerie, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, muy buenos días. Vamos a arrancar con la información desde exteriores, con lo que ha llamado poderosamente la atención y ha sido el último hecho violento ocurrido la noche de ayer. Una mujer asesinada y 2 personas heridas fue el resultado de un ataque armado en las calles Vélez y 6 de marzo, en los exteriores del Parque Centenario. Estuvimos ahí aproximadamente hace 2 horas en una salida en vivo. Continuamos en el lugar. Eder Cheme nos va a ampliar la información. Al menos ya se han recogido los casquillos, se ha limpiado la escena del crimen. Compañero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Carlos, Valeria, amigos televidentes, 8 de la mañana con 1 minuto. Ustedes pueden observar que justamente a esta hora, cuando son las 8 con 1 minuto, se acaba de llegar personal ya de limpieza municipal para poder en algo adecentar esta parte que realmente evidenciaba bastante basura y desechos en los alrededores. Sin embargo, en relación a la escena de este violento crimen suscitado la noche del último domingo, todo sigue igual. Las manchas de sangre, alrededor de 5 manchas, una más grande que otra, y todavía podemos observar uno de los casquillos de estos proyectiles con el que se perpetró este ataque armado la noche del último domingo. Recalco, aquí en los exteriores del Parque Centenario. Estamos específicamente en las calles Vélez y 6 de marzo, una zona céntrica en donde la noche de ayer se produjo un violento ataque que acabó con la vida de una mujer, en tanto que 2 hombres resultaron gravemente heridos, uno de ellos sobre todo con pronóstico reservado, que pues durante la noche de ayer se observó que estaba bastante delicado. Habrá que ir sabiendo o monitoreando qué pasa con su estado de salud en el transcurso del día. En todo caso, a esta hora ya mayor movimiento de ciudadanos que se dirigen hacia sus trabajos, que utilizan estas calles para poder transitar, movilizarse, y hay realmente mucha preocupación en quienes van caminando y observan todas estas manchas de sangre que todavía permanecen aquí en Recalco, a pocos metros de la entrada del Parque Centenario, de una de las entradas que, dicho sea de paso, se mantiene ya bloqueada. En todo caso, compañeros, en torno a este suceso que se dio la noche de ayer, no hay muchos detalles. Hemos ya consultado con la policía, no obstante todavía no hay información oficial en torno a qué se conoce, qué se sabe sobre este ataque. Lo que se nos ha podido informar por parte de ciudadanos que trabajan en los alrededores es que un sujeto a bordo de una motocicleta llegó y luego empieza a disparar en varias ocasiones, primero contra la mujer que se encontraba aquí parada y posteriormente contra 2 ciudadanos que también estaban allí, ellos parados, y los empiezan a atacar con un arma de fuego. Fueron alrededor de 6 a 7 impactos de bala los que se escucharon, y con ellos, pues, recalco, una mujer perdió la vida en el instante. Estamos hablando de que esta se trataría ya de alrededor de la 4ª muerte que se produce en los exteriores y cercanías del Parque Centenario, este icónico espacio y área verde, ¿no?, bastante tradicional, histórica de la ciudad de Guayaquil, en donde solamente hace pocos días se desarrolló como el espacio idóneo para la sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil. Hasta aquí se desplazó un gran contingente de la Policía Nacional, de lo que viene a ser la Policía también metropolitana. Sin embargo, en los días posteriores, ese mismo numérico de elementos ya no se lo observó, y a consecuencia también de ese abandono, la violencia nuevamente volvió a ganar terreno aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil, en donde hemos venido informándolo desde hace ya varios meses. Los hechos delictivos y los hechos violentos siguen al alza en el centro de Guayaquil. Aquí nos decía un ciudadano hace poco que se nos acercó, decía, aquí hay miedo en la ciudadanía a caminar por el centro de Guayaquil. Ya uno no tiene ninguna garantía de que esta parte de la ciudad sea una zona segura, como sí años atrás lo era. En todo caso, fíjense ustedes, todo lo que viene a ser las evidencias y las manchas de sangre en torno a este hecho violento perduran. Nadie ha limpiado absolutamente nada, y no hay tampoco ninguna evidencia ni rastro de que lo vayan a hacer, al menos no por ahora. Es lo que podemos informar desde el centro de Guayaquil, desde los exteriores del Parque Centenario, en donde nuevamente se ha registrado una muerte violenta y también personas heridas. Ustedes siguen con más. Buenos días. Buenos días, Eder. Si podemos decirle buenos días a esto. Vamos a enumerar lo que vemos en imágenes. Casquillos, las manchas de sangre,
las puertas cerradas del Parque Centenario cuando históricamente han sido un parque de puertas abiertas para que la gente pueda pasar sin ningún problema. Y a esta hora, 8:06, ya por lo menos un par de policías metropolitanos que llegaron a ser hace unos cuantos minutos nada más. Pero el mensaje aquí es el abandono y el desinterés. El desinterés y el abandono. Y esto quiere decir, y el mensaje es que por este desinterés y este abandono ocurren estas cosas. Se están apropiando del espacio que debería ser de la gente y que hoy por hoy está en manos de delincuentes. El detalle es, vamos a seguir dejando que este lugar y todo el centro siga siendo copado y tomado por estos sujetos. Es realmente lamentable, prácticamente a semana seguida tenemos que contar de hechos violentos que ocurren ahí al pie de este parque tan histórico y tan representativo de Guayaquil. ¡Qué vergüenza! A mí realmente me llama la atención que el ciudadano de a pie normaliza de a poco estos hechos violentos. Aun cuando hay casquillos, cuando hay manchas de sangre, pasan algunos peatones e incluso saludan a la cámara. ¿Es que ya nos acostumbramos a esto? ¿Es que creemos que es un día más en Guayaquil? Ya no nos duelen las muertes violentas, ya no nos duele la desidia de las autoridades que hacen poco, llegan tarde y en ocasiones no hacen nada al respecto. Es que esta es la estampa de lo que no tiene que pasar en nuestro país, pero particularmente en nuestra ciudad. Durante años, los ciudadanos han sido testigos del deterioro progresivo del Parque Centenario, el corazón del centro de Guayaquil. Así como Barcelona y grandes ciudades del mundo tienen, por ejemplo, Plaza Cataluña en Barcelona, y grandes ciudades del mundo tienen su plaza emblemática, la nuestra es el Parque Centenario. Pero durante años hemos visto que se ha convertido en el centro de operaciones de microexpendedores de droga y de proxenetas. Algunos de ellos, dicho sea de paso, aunque esto no es importante, lo que importa es el delito, extranjeros. Que vienen acá, en algunos casos, se toman este parque a amenazar a la gente, a los comerciantes. Esto lo sabe la Policía Metropolitana, lo saben las autoridades, lo saben los comerciantes del sector. Pero como se normalizó, ahora la violencia va incrementando. Al menos 3 muertes violentas hemos reportado en las últimas semanas en las inmediaciones del Parque Centenario. Dicho sea de paso, ponemos al lado derecho de su pantalla las tomas del momento en el que yacían algunos cuerpos tirados en el piso, una mujer asesinada, 2 personas heridas con armas de fuego. Se ve blanco y negro para evitar pues, que se vea la sangre, pero esto ocurre con un parque que en horas de la noche y madrugada está completamente a oscuras. ¿Dónde sí se vio un cambio? La semana pasada, en las horas previas a la sesión solemne del municipio de Guayaquil. ¿Acordonado el Parque Centenario para la seguridad de quién? ¿De los ciudadanos o de las autoridades? Pregunto yo. Un cordón de seguridad impresionante, un evento pomposo, disonante con la realidad que vive este parque los otros 364 días del año, donde se instaló una grúa, por ejemplo, para que del aire baje una bailarina. Hubo pantallas gigantes en épocas de austeridad, incluso en épocas de apagones. Fuerte cordón de seguridad con militares y policías para resguardar a sus autoridades, no precisamente a los ciudadanos. Se terminó el evento, cada uno para su casa, y el Parque Centenario ha vuelto a lo que es todos los días. Un parque con las puertas cerradas para los ciudadanos, pero con las puertas abiertas para los criminales, que hoy se han vuelto a manifestar con este horrendo crimen. Una vez que termina la pompa, el autoaplauso, la autofelicitación, Guayaquil vuelve a mostrar su realidad. Una ciudad, en algunos casos, en algunas zonas, y lo que preocupa ahora es que en el centro de Guayaquil mismo, a oscuras, abandonada, insegura, entregada al crimen. Ha llegado la Policía Metropolitana, está por ahí, en el sector, dando unas vueltas. Más temprano no había nadie. Entiendo yo entonces que cuando el alcalde de Guayaquil dice levántense, supongo yo que le está hablando al cuerpo de policías metropolitanos, a la ATM, a los operadores de las cámaras de seguridad, porque en horas de la noche y madrugada Guayaquil se siente pues completamente a la deriva. Y esto es muestra de eso que estoy diciendo. Han pasado horas enteras y no son capaces ni siquiera de llegar
con una manguera a baldear la acera. No llega la Policía Nacional a recabar los indicios de lo que ha sido este crimen. Me refiero a los casquillos de bala que están en el lugar. ¿Qué pasó? No se entiende cuál es el protocolo, no hay coordinación. Realmente da una pena, da una desazón terrible el abandono en el que se encuentra el centro de la ciudad. No se diga otros puntos del puerto principal, que pareciera que solo se engalanan para festejar un evento puntual y ahí el resto del año no pasa absolutamente nada. Esta estampa es realmente terrible. Casquillos y máculas de sangre en la acera, un lugar que debería ser un espacio para un recorrido histórico, que chicos vayan de los colegios a entender qué hubo detrás de la independencia, siendo la escena de un crimen. Tal y como lo contábamos semanas atrás en la Plaza de la Música, donde habían también asesinado a un chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la ciudad más vigilada o una de las más vigiladas de la región? Y cuidado, la excusa viene de la mano de la corporación, de la ex Corporación para la Seguridad Ciudadana, hoy Segura EP, de que las competencias de control de seguridad están en manos del ECU 911. Acá hay una falta, y una clara falta de control del espacio público que ha hecho que proliferen estos temas, estos delitos en el centro de la ciudad. Ha sido caldo de cultivo el perímetro del Parque Centenario para este tipo de hechos y por eso es que los vemos ahora con más frecuencia. Nuestro camarógrafo nos enseña que ha ocurrido al pie de una cámara de seguridad. Como es la constante en Guayaquil, cada hecho violento está justamente muy cerca de una cámara de seguridad. En su momento, pues, que era competencia de Segura EP, el tema de los hechos delictivos y las alertas que tenían que darse. Pero perdiendo el centro a estas alturas, en estos momentos tan críticos, y que terminamos viendo acciones reactivas en algunos casos. En esta tal vez es la cotidianidad, dos agentes metropolitanos dando una ronda, pero nada más. Recuerdo que hace un par de años, tal vez menos, había por lo menos una empresa de limpieza que desde las 6 de la mañana estaba manguereando los exteriores de cada uno de los lugares icónicos de Guayaquil. Ya al día de hoy, absolutamente nada. Y la muestra es esa. Han pasado horas de este último hecho violento y las manchas siguen ahí. Entonces va de la mano, no solamente lo que ocurre en temas de seguridad, sino también el abandono total. Y ahí se suman también el problema con las luminarias, el problema también de la falta de control en tránsito. Entonces todos estos problemas desencadenan esto que estamos contando ahora. Sí. ¿El Consejo Municipal de la ciudad tratará este tema o no? Estos son los problemas, realmente los problemas de los ciudadanos. Sus rencillas personales con partidos políticos, sus problemas a nivel judicial, son sus problemas. Los problemas de la ciudad son completamente distintos. Poco o nada les importa a los ciudadanos de a pie qué pasa de sus casas para adentro. Los han elegido en las urnas para que hagan suyos sus problemas. Estos, por ejemplo, la imposibilidad de caminar con tranquilidad en el centro de Guayaquil. Un problema hondo. ¿Cómo se puede incentivar el turismo si nuestra más importante plaza, el Parque Centenario, se encuentra cerrado al público y ha sido la escena de un crimen? Y en días, entre comillas, normales, es el centro de operaciones de proxenetas y microtraficantes. ¿Que no lo saben? Salgan a las calles, recorran Guayaquil, hablen con la gente, para que entiendan que poco o nada hay que celebrar en estos casos. Es hora de independizarse, lo decía a propósito de los 204 años de independencia de la ciudad. Independizarse de la seguridad, del abandono, pero también de la desidia de buena parte de las autoridades de esta ciudad. Y así, un día más en Guayaquil, los ciudadanos caminan esquivando unas máculas de sangre en el piso y unos casquillos de bala que son la evidencia de un nuevo hecho violento suscitado en el corazón de esta ciudad que pide a gritos que alguien se interese por ella. Y seguimos en exteriores a esta hora de la mañana. Al menos 10 muertos y más de 5 heridos dejan varios ataques armados reportados durante este fin de semana en Durán. Esto en medio de una guerra entre bandas y la intervención de la policía que dejó 6 detenidos. Vamos a hacer contactos ahora con Ricardo Alcíbar, quien está en la unidad de vigilancia comunitaria de Durán, con todos los detalles. Adelante, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Así es, buenos días, Carlos, Valery, televidentes. Exactamente son las 8:15 de la mañana y nosotros estamos aún en los exteriores de la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Distrito Durán, a la expectativa a lo mejor de algún otro resultado que se haya dado durante la noche y madrugada de este lunes en torno a los operativos que hemos visto que han sido constantes acá en el cantón ferroviario, pero que no han logrado detener al crimen organizado. Y es que durante este fin de semana se reportaron al menos 10 asesinatos en este punto de la provincia del Guayas. 7 de estas personas fueron asesinadas en un solo ataque armado reportado en el sector del Arbolito. Justamente en ese punto fue donde llegaron miembros, según la Policía Nacional, de la estructura terrorista Los Latin Kings y asesinaron justamente a miembros de la banda terrorista Los Chone Killers. El objetivo de los gatilleros sería Miguel Ángel Torres Pacheco, quien fue puesto en libertad hace 2 meses atrás. Perdón, fue detenido hace 2 meses atrás, el pasado 22 de agosto del 2024 por los delitos de tenencia y porte de arma de fuego, al igual que explosivos y municiones. Él salió en libertad, ojo con esto, el 4 de octubre del 2024. Es decir, fue detenido hace 2 meses atrás, fue puesto en libertad hace tan solo 9 días antes de su asesinato. Y por asesinar justamente a esta persona fue que 6 personas más también, según la Policía Nacional, pertenecientes a esta estructura delictiva, fueron acribilladas en el sector del Arbolito. También en el sector del Divino Niño se registraron 2 muertes violentas. Queremos también escuchar las declaraciones del teniente coronel Roberto Santamaría, actual jefe del distrito Durán, el cual cuenta un poco también de cómo se perpetraron estos crímenes. Crímenes que dan cuenta a una serie de retaliaciones entre las bandas terroristas Chone Killers y Latin Kings. Escuchemos. Uno de los miembros que fallece ayer salió en libertad después de habérsele encontrado con armas, explosivos, hace 2 meses. Entonces iban tras un blanco específico que era este ciudadano. Por uno que le querían eliminar, terminaron eliminando a 7 personas miembros de esta organización. Y esto vamos a poner en conocimiento de las autoridades de justicia, ya que este hecho es el disparador para que hayan ido tras este ciudadano y tras la organización. La estructura Latin King realiza un ataque a la estructura Chone Killer como resultado 7 personas fallecidas. En otro sector, Divino Niño, se generó algo similar, pero habían menos personas. Tuvimos a una persona que falleció y tenemos 5 personas heridas. Las 5 personas que están heridas están fuera de peligro. Y horas anterior tuvimos un caso en Divino Niño. Ahí escuchábamos justamente las declaraciones del jefe policial del distrito Durán, es decir, 5 personas heridas en el sector del Divino Niño, 2 más en el sector del Arbolito, donde allí 7 personas fueron asesinadas, 2 más, es decir, cerca de 17, casi 20 personas fueron baleadas durante este fin de semana acá en el cantón Durán, que lleva ya justamente a la cifra de muertes violentas a cerca o alrededor de 400 en lo que va del año. Pero también se realizaron varios allanamientos, se realizaron varias intervenciones por parte de la policía del distrito Durán. Ahí, producción, ayúdeme con las imágenes también, donde 6 personas fueron detenidas, 4 de estas pertenecientes a la estructura terrorista Los Chone Killers. A ellos se les encontró armas de fuego, municiones, una de estas que llamó especialmente la atención de las autoridades, calibre .50, munición que sirve incluso para afectar a las aeronaves. Es un calibre utilizado por personal de Fuerzas Armadas en operaciones militares. Sin embargo, están en poder de estos criminales. También se encontró varios kilos de droga y al menos 6 inmuebles fueron allanados en torno a estos operativos. Operativos que han sido constantes, si tomamos en cuenta un poco también la semana pasada que se realizó el primer operativo Tormenta 1 y estos operativos que se realizaron durante este fin de semana. La cifra de detenidos bordea ya las 20 en menos de una semana en torno a estos operativos del bloque de seguridad, porque también han contado con apoyo de personal de Fuerzas Armadas. En medio de la cobertura también hemos visto que han salido patrulleros militares a rondar las calles del cantón Durán.
También durante este fin de semana, en torno a un análisis de la Policía Nacional, se identificó que el 30% de las cámaras de videovigilancia del municipio están inhabilitadas o vandalizadas, es decir, no sirven, dando paso también a otros crímenes de oportunidad, como es en el caso del robo, también a los casos de secuestro y extorsión acá en el Cantón Ferroviario, que pese a que los delincuentes en muchas de las ocasiones son grabadas por estas cámaras, y poco les importa, ahora imagínense con el 30% de estas que no sirven acá en el Cantón Durán. También vale mencionar que durante la tarde del jueves, el medio de comunicación El Ferrodiario emitió un comunicado en el que anunciaban el cierre definitivo de sus actividades. Esto por amenazas e intimidaciones en contra de los colegas que se dedican justamente al periodismo acá en este punto. Un medio local del Cantón Durán es cerrado justamente por el avance de estas estructuras delictivas. Es decir, así se vivió este fin de semana en el cantón más violento del país, con al menos 10 muertes violentas, con más de 7 personas heridas, con 6 detenidos, un medio de comunicación cerrado por falta de garantías, funcionarios municipales que se niegan a dejar la virtualidad y a trabajar en territorio pese a la actual propuesta de la Policía Nacional, que ¿cuál es? Trabajar juntos, utilizar a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional como centro de reuniones para el Consejo Municipal. También se ha prometido resguardo policial y personalizado para cada funcionario, entre ellos el alcalde de acá de Durán, Luis Chonillo. Sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades locales, donde la Comisión de Tránsito del Ecuador tampoco puede operar con normalidad allá en la avenida Nicolás Lapentti, la única vía de ingreso y principal del Cantón Durán. ¿Por qué? Porque incluso las autoridades de tránsito están siendo atacadas e intimidadas. Esto es un poco de la información que les podemos compartir a esta hora de la mañana, siendo las 8:22. Nosotros nos mantendremos expectantes también a cualquier actualización en torno a la información acá en el Cantón Ferroviario, el territorio considerado como el más violento del país y uno de los más violentos de la región. Carlos, Valery, ustedes tienen más. Muy buenos días. Bien, gracias Ricardo por la información desde el vecino cantón. 8 de la mañana con 23 minutos, ya seguimos informando. Así es, y les contamos que alias Gordolucho, quien es señalado como cabecilla del grupo terrorista Los Lobos, fue trasladado este domingo de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la cárcel de Cotopaxi. Esto ocurre tras recibir un habeas corpus por parte de la justicia, y es que supuestamente su vida corría peligro en el reclusorio que permanecía. Las Fuerzas Armadas indicaron que el traslado se lo hizo en un helicóptero del ejército ecuatoriano. El criminal ha enfrentado desde el 2013 procesos por varios delitos como delincuencia organizada, tentativa de homicidio y asociación ilícita, y su más reciente captura fue en Colombia en julio de 2023. Antes ya había estado recluido en la cárcel de La Tacunga, pero recuperó su libertad luego de que un juez de Flavio Alfaro en Manabí dispusiera su liberación. Atentos a lo siguiente, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos sufrió un asalto mientras atendía una emergencia en el sur de Guayaquil. El alcalde de la ciudad reaccionó ante este hecho violento y solicitó que se refuerce la seguridad de los brigadistas. Alrededor de las 4:30 de la mañana, miembros del Cuerpo de Bomberos que se movilizaban en una ambulancia para atender a una persona herida al sur de Guayaquil fueron asaltados por 3 motorizados que se encontraban en el sitio, arrebatándoles sus pertenencias. Posteriormente, los uniformados se dirigieron al VC más cercano para solicitar apoyo de la Policía Nacional y trasladar al paciente del accidente de tránsito al Hospital Guasmo Sur. Este hecho generó preocupación en el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el cual se pronunció en su cuenta X. Una situación similar se produjo el 20 de agosto de este año, cuando miembros del Cuerpo de Bomberos habrían sufrido un intento de robo. Incluso en su cuenta X emitieron un comunicado donde expresaron su rotundo rechazo al asalto de una de sus unidades mientras atendían una emergencia en la ciudad de Guayaquil. Estos hechos no solo reflejan la inseguridad en las calles de la ciudad, sino que también ponen en riesgo la labor vital de quienes se movilizan para salvar vidas, lo cual refleja la importancia de reforzar la seguridad en la ciudad para prevenir este tipo de situaciones.
Escuche esto, sujetos arrojaron una bomba molotov contra la Policía Nacional en el intento por frustrar el decomiso de una tricimoto sin papeles en el norte de Guayaquil. Este acto de agresión, calificado como un presunto delito de acción pública, culminó en la captura de los implicados. Vamos de inmediato a exteriores con nuestra compañera Catalina García, quien se encuentra en la cooperativa Juan Montalvo, donde ocurrió este hecho. Compañera, muy buenos días, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Carlos, Valeria, amigos televidentes? Buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Específicamente nos encontramos en este sector de la Juan Montalvo, en el norte del puerto principal, donde ocurrió este incidente que se pudo convertir en una verdadera tragedia, cuando agentes de la Policía Nacional, según el parte policial, señala que solicitaron la documentación a la conductora de una tricimoto, una mujer extranjera, según lo que indica aquí el parte policial. Ella admitió que no contaba con los papeles del vehículo y por esa situación los agentes policiales, en colaboración con la autoridad de tránsito, solicitaron el retiraron esta motocicleta. En ese momento, las personas que tienen una mecánica cerca de este punto donde nos encontramos en este momento empezaron a desmantelar primero la tricimoto para que no se la lleven. Luego de esto, la tricimoto fue subida a la grúa. Nosotros tenemos imágenes en este momento en pantalla. Y la ciudadana extranjera de nombre Frayerly y su acompañante José arrojaron primero combustible a la tricimoto. Ante el riesgo inminente, los agentes del orden hicieron el uso legítimo de la fuerza para evitar daños a terceros. Sin embargo, la situación escaló tanto que la conductora lanzó una bomba molotov a la tricimoto, como ustedes están observando en este momento en pantalla, provocando un incendio en el vehículo. La rápida intervención del personal policial logró finalmente controlar el fuego con un extintor, evitando un desastre mayor, como yo les indicaba al inicio de este enlace. Esta situación ha provocado justamente el malestar por parte de la Policía Nacional, quienes manifiestan que en este punto del norte de Guayaquil han identificado que no solo es que las tricimotos no cuentan con los documentos, sino que varios de estos vehículos livianos se siguen utilizando para el cometimiento de varios delitos, transporte de droga, incluso secuestro y también el recorrido por el tema de las extorsiones. No queremos nosotros indicar que todas las tricimotos se están dedicando a esta actividad ilícita. Sin embargo, la policía precisa que sobre todo en este sector sí han podido detectar que esta situación delictiva se está registrando dentro de este vehículo liviano. Hay dos sujetos que fueron justamente aprehendidos por este tema que se registró el fin de semana: la mujer de nacionalidad extranjera, que sería la propietaria de la tricimoto, y su pareja sentimental. Los agentes policiales manifiestan que van a continuar realizando operativos aquí en el sector de la Juan Montalvo, en el norte del puerto principal, sobre todo, Valerie y Carlos, por el tema de dónde sacan estas personas, por ejemplo, la bomba molotov para poderla lanzar a la tricimoto. Es decir, en este sector, según el parte policiales, cuentan con todos estos artefactos explosivos, no solo para evitar que se lleven las tricimotos, sino también para el tema de las extorsiones bajo la modalidad de vacunas que se siguen registrando, sobre todo aquí en el norte del puerto principal. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la mañana, cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos desde el sector de la Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. Los dejo con imágenes. Gracias, Catalina. Imágenes indignantes, sobre todo las que vemos en la parte derecha de la pantalla, de lo que fue este operativo y que desencadenó pues esta serie de actos o eventos violentos que terminaron sin la detención. Pero vamos un poquito antes. Esto de aquí ocurre en un operativo de control de tricimotos, que en buena hora se da, pero siento yo, y a título personal lo digo, que si esto se hubiera hecho tal vez con mucho tiempo de anticipación, cuando todavía no se salía de las manos el tema de las tricimotos y que incluso delincuentes ya operan estas unidades, tal vez no se hubiera desencadenado esto. Ya querer tomar las riendas de un sistema de transporte que se ha salido de control, tiene que hacérselo tal vez con mucha más contundencia, ¿no? Sí, está hasta la policía ahí, pero insisto, tal vez un poco tarde el operativo. Sí, yo sí entiendo que si se deja pasar el tiempo, las estructuras se consolidan. Sin embargo, como suelo decir en materia de seguridad, ningún esfuerzo está de más. Lo que sí llama la atención es que al lunes siguiente de este ataque, porque ahí hubo una intención de hacer daño a la autoridad, no haya controles. Pues si hace poco en la micro de Catalina veíamos justamente tricimotos no homologadas circulando.
Y cuidado, se malentiende, nadie está criminalizando la actividad. Estamos criminalizando a los criminales. Correcto. ¿O cómo se le tiene que llamar a una persona que le lanza una bomba molotov a un policía? En cualquier parte del mundo, eso deriva en su detención y en su debido procesamiento. Ojalá que estas personas no salgan de aquí a mañana a volver a las calles sintiéndose vencedores, porque esto debe tener consecuencias. Y lo otro que es importante es que el municipio active todos los mecanismos necesarios. Primero, para hacer un censo de cuántas tricimotos hay en la ciudad. Porque cuando nosotros los periodistas hacemos este reportaje, recurrimos eventualmente a la ATM, que tiene números generales. De casi 10 años atrás. O a las cooperativas de tricimotos, sí, quizás no está actualizado. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Están cooperados? ¿Forman una cooperativa? Es porque estoy seguro que aquellos que tienen todo en regla y que quieren trabajar honestamente van a ser los primeros en señalar a estas motos homologadas que en algunos casos están siendo utilizadas para delinquir. Y no lo decimos sin evidencia, sino con toda la evidencia del mundo, porque se los ha visto envueltos en asaltos y en asesinatos y en ataques deliberados contra la fuerza pública. Pero hoy, después de estos hechos, debería estar la policía, la ATM y, ¿por qué no?, los militares. Estamos en estado de excepción en ese punto, en la Juan Montalvo, donde los tricimoteros hacen lo que les da la gana. Dicho sea de paso, ellos reciben, al menos los que están cooperados, una compensación por el uso de combustible. Hay dinero público que está detrás de esa actividad. ¿No será quizás hora de revisar la concesión de operación de algunas tricimotos? Pregunto yo. Porque también en otros casos, y lo ha denunciado la propia ciudadanía, estos señores suben arbitrariamente el costo del pasaje de la tricimoto y no pasa absolutamente nada. Al igual que el caso del asesinato en el Parque Centenario, es la evidencia de que cuando se deja pasar el tiempo, estas estructuras se consolidan y se hace mucho más difícil romperlas. O sea, al día siguiente de un hecho como esto, es imposible que se haga como que si nada pasó. Y lo vemos en imágenes. En este preciso momento, una de esas motos no homologadas, que son estas armadas de forma artesanal, sigue circulando. Es decir, el impacto del operativo quedó en absolutamente nada. Todas deberían lucir como la amarilla, y usted tiene la estampa. La amarilla está homologada, la de la derecha no está homologada. La derecha no debería circular. Pero como no pasa nada en esta ciudad, inclusive después de este amplio operativo donde la fuerza pública ha sido agredida, han salido a trabajar. Entonces, ¿sienten ellos que ganaron? ¿Sienten ellos que van avanzando? Ese es el problema de fondo. Y esto debe preocuparnos a todos los ciudadanos y debe tener una respuesta oportuna, inmediata, de parte de las autoridades. Momento de una pausa, amigos, pero al volver les contamos. 8 de la mañana, 36 minutos, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, dio detalles de hasta cuándo serían los apagones en el país. Así también explicó por qué en ocasiones no se dan los cortes de luz pese a que estos están anunciados. Lo dijo más temprano en el espacio de entrevistas y aquí lo escuchamos. Que se entienda, hay un aporte de varias hidroeléctricas y también de energías renovables que son parte del Sistema Nacional Interconectado, el grid, el mix energético que tenemos. También termoeléctricas. ¿Dónde están las más relevantes? El centro sur, el complejo Paute, que es Mazar, es Amalusa y es la última, que es Sopladora. Ese complejo nos aporta con más o menos 1.700 megavatios. Y Coca-Codo aporta con 1.100. Pero el complejo Paute, su importancia es porque tiene una represa que tiene 27 kilómetros la represa. Y eso hace que tengamos esta estabilidad. Es como un colchoncito de agua para poder tener esta energía que va decantando, porque son tres en ese complejo que va decantando. Esta represa Mazar va a la represa Daniel Palacio y va a la siguiente. La que nos genera más es justamente la de que está en la mitad, pero es con el agua de Mazar. Espero no haber complicado las cosas con esta explicación. Sin embargo, ¿qué pasa con Coca-Cola Sinclair? Es máximo 1.100 megavatios lo que ellos aportan cuando hay las lluvias necesarias, como existieron ayer, por ejemplo. Y lo que hacen es que, como no existe una represa, un represamiento, sino que se llama una hidroeléctrica de pasada, es decir, agua que viene,
agua que pasa por las turbinas y genera esa energía. Esa energía, como no se la puede guardar, se la tiene que utilizar. Y cuando se la utiliza, nosotros tenemos que entregarla a los bloques a través de todas las distribuidoras que existen en el país para que comiencen a entregar. Yo no puedo dejar de no utilizar esa energía, primero porque fuera un delito y segundo porque también con estos ahorros que tenemos o estas suspensiones del servicio, trato de encaminarlo lo mejor que se pueda hacia la ciudadanía. A mí me gusta prometer. A mí me gusta prometer porque eso significa que después yo tengo que cumplir y hacer que toda mi cadena de mando hacia abajo lo cumpla. Nosotros, para noviembre, fines de noviembre, vamos a tener energía y vamos a minorar muchísimo la suspensión de energía. Pero los apagones van hasta marzo. No, los apagones no pueden ir hasta marzo porque yo entro. Porque acuérdate que entra la pluviosidad, entonces no puedo decirte que van a ir hasta marzo. Ese informe técnico al que tú haces referencia, que es bueno que haces, porque todo el mundo está hablando del informe técnico de SELEC, ese informe técnico está basado en lo que SENACE hace como riesgo. Es una toma, lo que está diciendo es, si no hacemos esto, yo no entiendo. tenemos hasta marzo, pero nosotros tenemos otras condiciones. Yo creo que hasta fines de diciembre vamos a tener unos apagones mínimos y ojalá que no tengamos ninguno. Veremos entonces. Y ahora les contamos que el Ministerio de Educación anunció los horarios de clases para los planteles educativos públicos que regirán desde hoy hasta el viernes 18 de octubre. La jornada matutina se mantiene sin cambios. En la jornada vespertina, la hora de entrada no sufrirá alteraciones, pero la de salida será a las 5 de la tarde. Mientras que la jornada nocturna continúa siendo en modalidad no presencial. Las unidades educativas particulares, fiscomisionales y municipales tendrán la opción de adoptar estas medidas o definir sus propias disposiciones. Revisamos otros temas. En la comunidad Pulingui, perteneciente al cantón Huánuco, se velan los restos del último hielero del Chimborazo, Baltasar Ushka, en una capilla ardiente en los patios de su vivienda. A este punto llegan a darle el último adiós amigos, familiares y quienes lo conocían por su historia. El sepelio está previsto que se realice esta tarde. Hasta el municipio de Huánuco llegó el féretro de Baltasar Ushka, donde trabajó en actividades de turismo hasta sus 80 años de edad. Luego fue trasladado a la comunidad donde vivía, Pulingui, en el barrio Santa Rosa. Ahí sus familiares lo esperaban con una capilla ardiente. Padre de 4 hijos, quienes estuvieron siempre junto a Taita Baltasar en sus distintas actividades que realizaba para poder sustentar a su familia. Los días que no se dedicaba a bajar el hielo, se dedicaba a la agricultura, a los animales. Delante de casa mi papi sabe estar parado y cuando me venía mi papi sabía decir, mi hija dentro toma café. En el patio donde él caminaba se colocó carpas. Rodeado de ofrendas florales se vela el último hielero de Chimborazo. Poco a poco llegan vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Le vivía mi padre hacer un museo. Queremos tener un recuerdo para mi padre. Claro que no vamos a tener en vida, pero vamos a tener un recuerdo que vamos a seguir invitando a los amigos. Mientras que al otro lado de la casa, sus familias preparan alimentos para brindar a quienes llegan a acompañar en su dolor. Lo llevamos muy profundamente a él y todas sus hazañas que él hacía allá en el cerro, con los burros, cuando llevaba la paja esta que está aquí. Un ser honesto, humilde y trabajador, dejando grandes enseñanzas de perseverancia a sus seres amados. Tienes que ser humilde, respetuoso. Solo eso necesitas para ser como yo. Preguntamos a Ángela, una de sus 4 hijas, de Whittington, la sémila que la acompañaba por varios años en las rutas del Nevado Chimborazo. Quedará con sus nietas del Whittington. Sus hijos manifestaron que pretenden continuar el oficio que su padre lo hacía desde temprana edad y ahora les guiará desde el cielo. Seguimos buscando y encontrando a los héroes de mi ciudad y hoy conoceremos a Miguel Gavilanes, que junto con su grupo de amigos desde el 2020 se dedican a cocinar y repartir tarrinas con comida a personas en situación de calle. Esta ayuda social lo hacen una vez por semana y reparten 150 a 200 tarrinas, es decir, ayudan a 200 personas. Veamos a continuación su historia.
Miguel Gavilanes, junto con un grupo de amigos, se han dedicado a una noble causa: alimentar a personas en situación de calle. Lo que comenzó como una iniciativa de solidaridad se ha transformado en un esfuerzo comunitario que beneficia a los más necesitados. Todos los viernes comenzamos a salir y las personas comenzaron a sumarse, amigos nuestros más cercanos. Y comenzamos a salir de 2 a 3, a 4, a 5, a 6, hasta que llegamos actualmente a 30 personas por recorrido. Con el pasar del tiempo, Miguel junto con su grupo de compañeros crearon la Fundación Voluntarios Solidarios e incluso se organizaron para arrendar un espacio para poder almacenar las donaciones y cocinar alrededor de 150 platos de comida una vez por semana. A través que la fundación fue creciendo, nos vimos obligados a alquilar un departamentito donde ustedes pueden ver atrás, está todo lo que son donaciones, víveres, los plásticos, hay ropa, hay juguetes. Lo que no le sirve a esa persona en su casa, en buen estado, lo puede traer acá. Al caer la noche, este grupo de voluntarios se reúnen para recorrer algunos puntos de la ciudad y brindar un plato de comida a las personas en situación de calle. Y en algunas ocasiones, también sacar una sonrisa a los cumpleañeros de la noche. Happy birthday, Aleli. Happy birthday to you. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra rutina, al día a día, y ver esta situación te hace abrir los ojos y darte cuenta que en realidad hay personas que necesitan de esto, necesitan de esa ropita, necesitan de esa sábana, necesitan de esa comidita. Los víveres, ropa y demás artículos son obtenidos por donaciones de personas y de algunas empresas, pero aún se necesita más. Las personas que desean realizar donaciones de varios artículos pueden comunicarse al número de contacto 099-091-6650 o visitar la página en Instagram @voluntariossolidarios para tener más información. ¿Voluntarios Solidarios se va de largo? Ojalá que sea para siempre y que cuando nosotros no estemos esté otra generación, pero que nunca deje de existir esto. Somos una gran familia, la verdad, y creo que estamos cultivando cosas muy bonitas. El compromiso de Miguel y su equipo es destacar la importancia de la solidaridad a través de sus acciones, demostrando que pequeños gestos de bondad pueden alegrar la vida de los más vulnerables. Y alrededor de 400 animales entre silvestres y domésticos han sido rescatados por los bomberos de Guayaquil en lo que va de este año. Una cifra que ya supera al total rescatado en 2023. Sí, según la entidad, la cifra se incrementó producto de los recientes incendios forestales. Es la labor de la División de Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que semana a semana rescata a decenas de animales entre domésticos y silvestres. Hemos encontrado animalitos que están atrapados entre paredes, hemos encontrado animalitos atrapados en alcantarillas. Esta división del Cuerpo de Bomberos, además de rescatar personas, cuenta con un equipo especializado para tratar las emergencias en las que hay animales involucrados. Podemos dar RCP a los animalitos, tenemos un equipo especial para darle oxígeno y si en el caso necesitan poderlos curar y darle los primeros auxilios en el sitio. Los animales silvestres, una vez recuperados de sus heridas, son entregados al Ministerio del Ambiente para ser reinsertados en su hábitat, mientras que cuando se trata de animales domésticos, la coordinación se realiza con la Dirección de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil. Así también trabajan con fundaciones dedicadas al rescate y cuidado de estos animales. Que en este caso hablan y trabajan para el bienestar de estas criaturas y que en alguna u otra forma pues nosotros le colaboramos, ya sea para rescatarlos o para reinsertarlos en este caso a la familia, ¿no? En 2023 fueron rescatados más de 300 animales entre domésticos y silvestres y solo en lo que va de este 2024 ya bordean los 400. Afirma el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que el incremento es producto de los recientes incendios forestales que enfrentó la ciudad. Muchos desgraciadamente los encontramos ya quemaditos. Los que tratamos pues obviamente los que podemos rescatar pues los llevamos directamente pues a las casas de asistencia. Pero esta noble labor no solo la realiza el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El ejemplo es este oso hormiguero que hace tan solo unos días les fue entregado a los bomberos por parte de ciudadanos. Si usted encuentra algún animal en situación de peligro,
ya sea este doméstico o silvestre. Puede llamar al EQ 911 para solicitar asistencia de la División de Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Vamos a rescatar toda la vida que podamos encontrar. Y han pasado 25 años desde la inauguración del Malecón 2000, una obra arquitectónica que reúne la historia de la perla del Pacífico. Hicimos un recorrido por su historia. El Malecón 2000 representa la esencia de Guayaquil, pues este lugar marcó el origen de la ciudad, así como lo muestran estas imágenes de 1949. Guayaquileña, linda florcita de primavera. Aquí arribaban los visitantes de todo el mundo al Ecuador durante la época colonial. Además, este era el lugar donde desembarcaban los alimentos que mantenían a la ciudad y a la nación. Y desde este punto se extendió el progreso urbano y desempeñó un rol fundamental en el crecimiento de lo que hoy por hoy es Guayaquil. Vas cantando a tus orillas, al bananero y al puerto. Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomar, y que al son de su arrullar. Han pasado 25 años desde la inauguración de esta gran obra arquitectónica. Para 1999, la primera etapa, que comprende el tramo desde la calle República de Guayaquil hasta la P y Casa, abría sus puertas. Esta etapa, según el historiador guayaquileño Parcival Castro, alberga los monumentos más importantes. En la lista está la Torre Morisca, el monumento de Simón Bolívar y San Martín, la Galería de los Presidentes y una que otra curiosidad, como es la escultura del jabalí, que fue una de las primeras en llegar al malecón. La obra hecha de bronce fue una donación de la colonia china y no es la única en el mundo, ya que estas fueron fabricadas en Francia y distribuidas por todo el mundo. Con estas se suman al menos 60 esculturas en todo el malecón. Pero hay otras curiosidades, ya que aquí fue la primera vez que las mujeres de la historia fueron reconocidas ante la sociedad guayaquileña. Que por primera vez la Fundación Malecón 2000 logra que las mujeres sean destacadas y mencionadas públicamente, como el caso de placas de Dolores Sucre, de Amariles Fuentes, de Rita Lecumberri, de tal manera que se destaque el papel de la mujer desde siempre, ¿no? Este es el corazón del Malecón 2000, el hemiciclo de la Rotonda, inaugurado en 1938. Aquí también se retrata la histórica entrevista entre Simón Bolívar y José de San Martín. Además, también en esa entrevista se decidiría el futuro independiente de toda Sudamérica. Si a tus rubias y morenas que enloquecen. La entrega total del imponente Malecón 2000 culmina el 26 de febrero del 2003, con la inauguración y apertura al público del restaurado Mercado Sur, conocido actualmente como el Palacio de Cristal, una imponente edificación de alto valor histórico. Siempre, cada cierto tiempo, hay actividades como Guayaquil de Mil Colores, que fue un éxito, que ahora está en el Malecón del Salado. Tenemos Luminópolis, entre otras actividades donde las personas pueden venir con sus familias, están totalmente seguros, hay parqueos a unos precios que es increíble, realmente las facilidades que se dan para que las personas tengan un espacio de sano esparcimiento, amplio para visitar en familia, y esto es para todos realmente. Lo que ha sido y lo que será Guayaquil se escribe a diario en este espacio de 2.5 kilómetros. Se ha convertido en el lugar perfecto, donde se entrelazan con la diversión y la cultura, lo que enamora aún más a quienes lo visitan. Porque tienen las princesas que fascinan.